El primer café Cooperativa es presentado por Universidad Alberto Hurtado. La educación puede cambiar el mundo. El primer café Cooperativa. Hola Santiago, hola a Chile, hola también a todo el mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos el primer café de este martes. Llegaron todos, pero ahora se demoran tomando el café afuera. Buenos días, yo ya estoy... el único es que es muy disciplinado, Camilo Escalona, conocido por eso. Camilo Escalona, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien. El presidente del Instituto Igualdad, candidato a la presidencia del Partido Socialista. Bueno, no voy a decir nada más por ahora. Estamos también con Jorge Correa Sutil. Muy buenos días, Cecilia Roy. Él es un gran abogado, es consejero del Colegio de Abogados, pero sobre todo el presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que se tuvo que inhabilitar. Correcto. Ahí ya lo escucharon, es que se inhabilitar en el caso Mariana Elwin, seamos serios, por favor. Y está también Andrés Chadwick, el presidente de la Fundación Avanza, el señor que estuvo pescando, Avanza Chile, perdón. No pesqué nada. No pescó nada allá en el lago Ranco, nada de nada. Nada, ni siquiera. Pero ¿cómo? Ni siquiera un cargo. Un pequeño pescado. Nada. Es que había puros peces gordos ahí. Por el físico, por el físico. Claro. Bueno, ¿cómo lo pasó en el lago Ranco, Bien, señor Chadwick? tuvimos buen encuentro. ¿Cuál de todas las actividades que estaban en el programa, el rafting, trekking, pesca, comidas? Hay algunas que son obvias que no. Por ejemplo, las caminatas, ¿cierto? ¿No? Ya uno se hace muy difícil. Ya. Pero sí tuvimos algunas actividades buenas, deportivas, entretenidas. ¿Se jugó un partido de fútbol? Sí, jugué fútbol. ¿Y sí. quién ganó? No, el resultado ganamos. ¿Quién ganó? Ganamos. El árbitro Juan Francisco Gali es un excelente abogado que trabaja conmigo. Ya. Pero ¿quién jugaban ellos? Se me olvidó que era el equipo de los... No, ahí a esa altura era el equipo de todos. No. Había... Todo mezclado. Pero es que estaba programado. Todo mezclado. ¿Qué equipo jugaba el presidente Piñera siempre elección? junto a su exministro del Interior. Y ustedes triunfaron. Triunfamos. Ah, bueno, no me extraña. Obvio. Yo creo que... Si no hubiéramos triunfado, no pasaríamos. No quiero decir la palabra, no pasaríamos. Oiga, pero ¿no será que el expresidente Piñera jugó un tiempo de un lado y el otro tiempo del otro? Hubiese sido bueno en términos futuros. Claro, por eso lo digo. No, jugamos, hicimos una pichanguita muy sencilla, pero estuvo bien. Pichanguita. Y lo bueno es que el objetivo que había era de camaradería, de pasarlo, de tener actividades deportivas. ¿No era el lanzamiento de la candidatura del expresidente Piñera, como dijo Sandón? No, todavía no. Que se sinceren, que dejen de hablar en eufemismo. No, yo lo he escuchado aquí, todos estamos de acuerdo en distintos programas. No es el momento de estar pensando en candidaturas presidenciales. Lo que sí es el momento de estar pensando en ideas, en proyectos, en propuestas, y trabajamos mucho en eso. Y falta demasiado, Cecilia, si todos sabemos que para las candidaturas presidenciales son tantas las circunstancias, las condiciones que pueden ocurrir, que lo más sabio es dejarlas para cuando corresponda. Los que se adelantan no necesariamente llegan primero. No por mucho madrugar se amanece más temprano, pero también está el otro dicho que dice el que madruga Dios lo ayuda. El que madruga Dios lo ayuda. Sí, pero lo mejor es las cosas en su momento, en su oportunidad. Bueno, pero estábamos, el señor Escalona toma y nota, no sé qué está preparando, ya vamos a hablar de varios temas. Tomando nota de lo que informa la prensa sobre la propuesta de modificación a la ley de campañas y de partidos, sobre el financiamiento. Sí, tema que vamos a abordar en un ratito más. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado en momentos en que se discute una futura ley de protección de la infancia y la adolescencia. Es clave entender que una madre que recibe ayuda y contención es una madre que puede entregar amor. Sobre los vínculos tempranos y el papel que cumplen los
padres y la comunidad en el cuidado de la infancia trata el artículo Cuando los derechos de los niños sobran y falta cariño, publicado en www.cambiaelmundo.cl. Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, después del raconto de lo que sucedió ahí en Lago Ranco, también una de las novedades es lo que pasó en la comida aniversario de Renovación Nacional, donde recibieron la visita, no sé si sorpresiva, pero no, digamos que no, del expresidente Piñera. Ahí también se lanzó un video donde, ¿no es cierto?, se hace una invitación. A ver, escuchemos un poquito de este video, de qué trata. Ya había estado el otro video, yo me revelo. Yo me revelo. Yo me revelo. Ahora, que era de la UDI, ahora este otro. El gobierno lo está haciendo mal y es nuestro deber escuchar a los miles y miles de chilenos y chilenas que en la calle así lo plantean. Y es por eso que Renovación Nacional saca la voz para poder señalar claramente lo que proponemos y lo que queremos para Chile. Yo saco mi voz. 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 De Tarapacá sacamos la voz. Por el Ya. lento proceso de reconstrucción. A ver, yo saco mi voz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Bien? A mí, perdón, me parece bien. Piolita. Me parece bien, porque en una democracia lo que es importante es dar a conocer las distintas opiniones y expresiones, y creo que también ahí se demuestra una fuerza que quiere transmitir Renovación Nacional en el sentido de sacar la voz, de decir las cosas que parecen que no funcionan bien, como también aquellas que pueden estar bien encaminadas. ¿Y van a sacar la voz, Andrés, crees tú, para Jorge Correa apoyar el término de un financiamiento inadecuado a la política y para poner fin al sistema binominal? Porque las voces se sacan para cambiar las cosas, ¿no? No, para eso y también para ojalá poder tener la posibilidad de cambiar la reforma educacional que no se está haciendo bien y poder colaborar o contribuir a que retomemos una senda de crecimiento que lamentablemente en el día de ayer el Banco Central nuevamente nos trae malas noticias sobre esa situación. Y como decía Jorge, Renovación Nacional y en ese sentido también la alianza, su compromiso con el cambio del sistema binominal existe. Cosa distinta es que uno pueda estar de acuerdo con el proyecto en sí mismo, con algunos de los aspectos del proyecto que ha presentado el gobierno, pero ese compromiso ya existe. Y en términos del financiamiento del sistema político seguramente vamos a conversar, que hay que modernizarlo y que requiere perfeccionamiento, sí, porque es un sistema de financiamiento que ya lleva más de 10 años funcionando. Antes de pasar ese tema, quería cerrar el tema de la comida de Renovación Nacional, donde fue el expresidente Piñera. Recordemos, Cristian Monkeberg dijo: Piñera está más cerca que nunca de Renovación Nacional. Sin embargo, a propósito de esto, de la participación, el presidente Piñera, cuando le preguntaron, dijo, no, estoy aquí con antiguos amigos con los cuales... he trabajado en conjunto, pero como una frase como diciendo, a ver, momentito, no porque esté yo aquí quiere decir que ya estoy de nuevo adentro del partido. Yo creo que hay algo que es muy importante, que quizás yo conozco algunos detalles, como es obvio, digamos. El presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, le pidió al presidente Piñera y lo invitó, y él accedió y concurrió a la comida. Renovación Nacional ha sido el partido del presidente Piñera por muchos años. Él no solo ha sido un militante, ha sido presidente de dicho partido, y claro, obviamente que tiene ahí sus amigos, como él dijo, amigos de tantas batallas. Bueno, pero vamos a lo medular, Andrés Chadwi. Palabras de buena crianza abundan. No puedo responder por el presidente Piñera si él tiene pensado o no volver a militar en Renovación Nacional. Pero le convendría. Pero más que conveniencia o inconveniencia, es una cosa que fundamentalmente responde más bien a carácter, a unas decisiones más personales. Lo que sí ha sido una tradición, y esto no es solo de Renovación Nacional, también de varios otros sectores políticos, que las personas que han sido presidentes de la República y han tenido el apoyo de toda una coalición para hacerlo,
tiene su lógica que se mantengan como independientes, pero esa es una decisión del presidente Piñera, yo no tengo que contestar por él. No, obvio, pero estamos haciendo un análisis político. Es que no lo sé, es que realmente, Cecilia, no tengo cómo poder contestarte. Y entonces, si él va ¿para a qué volver usted o es no su va a asesor volver? principal si no tiene reflexiones de política? Entonces que lo eche, pues. No hay mejor asesor que el que no se arroga las palabras de que no, o expresiones de que no ha conversado con la persona que asesora. Claro, que no habla públicamente, ¿verdad? Que no Eso cuenta, es, ya, pues, claro, muchas gracias. sí, se cree que Obviamente. somos ya. No, yo los que nacimos ayer. Entonces, ¿cómo? Me pregunto. Bueno, a ver si saco algo. Bueno, si lo pillo volando bajo, Andrés Chávez. Oh. Camilo Escalón. Me ha pillado tantas veces ya volando bajo. Está todavía con el espíritu del lago Ranco, por eso que se mantiene. Un espíritu de unidad. En boca cerrada, muchas moscas, dice. Un espíritu de unidad. En boca cerrada, muchas moscas. En boca la pesca en mosca. Claro, sí. La tradición, Andrés, la tradición era que los presidentes dejaban la militancia mientras eran presidentes, pero han vuelto todos a sus partidos después. Pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, el presidente Lago es militante, entiendo que sigue siendo lo de del dos PPD y del partidos. PS. Eso es una cosa bastante original. Entonces los presidentes cuando doble gobiernan militancia. La tenía antes de ser. Cuando gobiernan con coaliciones, mientras son presidentes, sí, la tradición es lo que dice Jorge, normalmente dejan de tener participación activa en los partidos. ¿Presidente de todos los chilenos? Eso es lo primero. ¿Pero la presidenta Bachelet dejó de ser militante del Partido Socialista? No. Por eso, pero hay de todo. Hay de todo. Hay de unos y de otros. Pero lo que sí está claro es que Piñera está cerca de Renovación Nacional, pero no en Renovación Nacional, que es un matiz no menor en este caso, porque significa que se ha instalado en un sitio equidistante de ambas fuerzas con el propósito de mirar el 2017, porque yo discrepo en eso de Andrés Chadwick, que señaló que el encuentro del Lago Ranco no había mirado al 2017 y que estaba todavía muy lejos. Y la verdad es que lo único que explica ese encuentro es precisamente la aspiración presidencial de Sebastián Piñera. En consecuencia, es coherente que él se mantenga fuera de Renovación Nacional con el propósito de ser una figura política que logre aunar en torno a su postulación los dos partidos principales. Yo creo que él cuenta además con que Amplitud lo va a respaldar y con que Evópoli también, pero respecto de las dos estructuras principales quiere tener ese rol que les permite en su momento recurrir a los amigos que tienen ambas fuerzas con el propósito de ratificar esa postulación presidencial que ya se presentó este fin de semana. Cecilia, perdón, yo entiendo esa mirada política o ese análisis político que hace Camilo. Y está sobre la mesa y lo hemos visto en estos días que se ha reiterado. Pero también hay otra mirada, que es saber en qué etapa tú te encuentras y cómo vas contribuyendo a tu sector político. Y en ese sentido hoy día, nosotros desde la Fundación, y el presidente Piñera está en esto plenamente de acuerdo, estamos tratando primero de colaborar con ideas, con debates, a poder construir un proyecto que sí se hace necesario dentro de nuestro mundo desde la oposición, colaborar a generar instancias de unidad, de que existan mayores vínculos entre todas las distintas expresiones de nuestro sector, y ya, como decimos, vendrá el tiempo para efecto de ver, una vez que tengamos los proyectos, las distintas candidaturas, y no solo la presidencial, está primero la municipal, que es un desafío tremendamente importante. Entonces, como decimos, cada paso en su momento y cada decisión en el quisiera que la un organización. pequeño detalle que no alcancé a concluir. Yo entiendo que esta comida en Renovación Nacional, que me da la impresión que no tuvo el despliegue gastronómico del Lago Ranco en todo caso. Es que no tienen el mismo presupuesto. Claro. Pero mírenme, se nota el despliegue. Usted está cada vez más estilizado, Andrés Chávez, cada día más buen mozo. Lo mejor para desmentir las cosas son los hechos. Sí. Claro. Sí. Después de 5 horas por día de trekking, Chadwick. No, 5 horas de trekking. Pero la comida de ¿cuál fue el menú político de la comida de Rene? Con 50 gramos menos. Bueno, oiga, pero el casa se está notando al frente también. La interna hacen adelgazar. La interna, sí. Oiga, el menú político según usted de la comida de Rene. ¿Por qué Sebastián Piñera
recurrió a esta comida anoche, por una razón muy simple, porque los principales adversarios de su postulación presidencial paradojalmente están en Renovación Nacional. Las declaraciones que hiciera el senador Osandón son muy definitivas y elocuentes en ese sentido. Me da la impresión que Andrés Alamán prefirió más bien un bajo perfil en relación a esta materia, pero también es notorio y evidente que no es un adherente a la postulación de Sebastián Piñera, y en consecuencia los dos senadores principales de la Renovación Nacional, los de la región metropolitana, se cruzan en el camino de esa aspiración. Y por lo tanto, a pesar de que el menú puede haber sido de otro nivel, debió recurrir a esta consulta o a esta reunión, a este encuentro con Renovación Nacional. Yo, perdón, decir, es muy positivo. No, que él lo vaya y hable con sus correligionarios. Es muy bueno. ¿Cómo lo va a hacer? La postulación presidencial es lo que anima a todos estos encuentros. Bueno, Jorge Correa Sutil. Muchas gracias que vean al presidente Piñera con tanta condición de postulación presidencial. Bueno, ya vamos a hablar de eso también en el caso de Camilo Escalona. A esta altura les quiero dar las gracias. Están los actos preparatorios. Claro, muchas gracias por eso consiste la política. Por la preocupación el que tema están viendo. de los 25 años de la elección de Patricio Aylwin, lo que habló la presidenta allí, también está el tema Mariana Aylwin, que dice que ella valora que se haya tomado la decisión en la mesa, ahí en la democracia cristiana, de dialogar, siempre y cuando sea un diálogo y no una especie de inquisición, dijo, y usted se inhabilitó, Correa Sutil, por los lazos de amistad que lo une con Mariana Aylwin. ¿Eso es? Eso es. Pero hagámosle un homenaje a Patricio Aylwin. Sí, primero, Cecilia. vamos. No sé si alguien quiere partir, pero no solo a su persona, yo creo que a su gobierno y a las lecciones que podemos sacar de lo que hizo, ¿no? Ese sentido primero de realismo político, en segundo lugar de estrategia política, esa capacidad de aunar fuerzas en torno a ciertas ideas, de no dar las peleas que no eran posibles, de correr las fronteras de lo posible. Se le criticó mucho por la izquierda en algún minuto de haber dicho esa frase de la política en la medida de lo posible, o la justicia en la medida de lo posible, pero la verdad es que cuando uno hace política eficaz en la medida de lo posible, corre las fronteras de lo posible. Y yo creo que eso fue el gobierno de Patricio Aylwin, además del gran reencuentro nacional, ¿no? Me llama la atención justamente eso, se criticó mucho eso, en la medida de lo posible, hasta el día de hoy quedó como una frase así, claro, en la medida de lo posible, y resulta que ahora es muy aplaudida esa postura transversalmente. Entonces, ¿cómo se explica ese cambio de interpretación, Camilo Escalona? Yo creo que esa frase no fue exacta, porque Patricio Aylwin, como mandatario, en su condición de jefe de Estado y presidente de la República, yo creo que corrió las fronteras de lo que era posible el 11 de marzo del año 90. El informe Rettig, ¿no?, que fue en su momento, seamos claros, fuertemente resistido por los 4 comandantes y jefes de la Fuerza Armada. No olvidemos que era el propio general Pinochet, el del Ejército. En el caso de la Armada, el general Martínez Busch era irreductible en sus posiciones autoritarias. Estaba Stang en Carabineros y no sé si todavía Matei en la Fuerza Aérea, porque hay un cambio relativamente durante el propio gobierno del presidente Aylwin, pero fue una decisión audaz el de la Comisión sobre Verdad y Reconciliación, y Jorge Correa también merece nuestro reconocimiento, ya que es nuestro colega acá de panel, por ser el secretario ejecutivo de dicha comisión, que realizó un esfuerzo histórico para lo que es hoy día nuestro país, sobre la base de lo que esa comisión logró establecer en relación a la violación de los derechos humanos. Se ha podido configurar una convicción en nuestro país, que en su momento un nuevo comandante en jefe, ya no Pinochet, en este caso fue el general Cheire, ¿no?, tomó la valiente decisión que nunca más debía producirse en nuestro país tan cruentas y duras violaciones a los derechos humanos. Entonces, el informe Rettig y la comisión Rettig, una decisión tomada por Patricio Aylwin, fue más, corrió las barreras, las fronteras de lo que era posible en su propio gobierno. Ahora, pero además del tema de los derechos humanos, en otros aspectos, reformas que se hicieron hubo una reforma tributaria, el tema del salario mínimo, ¿se acuerdan cuando hubo que aumentarlo para reducir la pobreza? Y con mucha resistencia también en la oposición y en fin, el boinazo, en fin, estaba el general Pinochet, o sea, se pasaron momentos difíciles, ¿no?, en esos 4 años. Que hubo un acuerdo importante con Renovación Nacional para
la reforma tributaria que permitió financiar parte del pago de la deuda social, no toda la deuda social que el país tenía de los años anteriores, pero una parte de ese esfuerzo que se inició en los años 90 fue con una reforma tributaria, claro, que fue acotada, pero que fue un acuerdo que permitió correr también los objetivos que se había propuesto la política social. Y en un contexto como ese, que eran reformas tan resistidas, porque había mucha resistencia por la situación, ¿cómo se logró, comparando con hoy en día, que hay reformas también que están topando con mucha resistencia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el clima de la sociedad era un clima completamente diferente. Creo yo que la convicción que tenía la sociedad chilena en ese momento era que debía cuidar la democracia que había. Y por eso que tal vez esa frase no es representativa para los chilenos de hoy, la de la justicia en la medida de lo posible, porque 25 años después el país piensa diferente. Entonces no se puede mirar la frase con los ojos de hoy, hay que intentar mirarla con los ojos del año 90, en el contexto en el que Patricio Aylwin formuló esa frase, que era un país completamente diferente al país que teníamos hoy día. Jorge Correa Sutil. Bueno, Andrés. No, por favor, Andrés. ¿Sabe, Cecilia? Yo creo que don Patricio Aylwin, y ahora que lo estamos recordando, yo creo que lo más sustancial que queda de recuerdo de lo que fue su gobierno es que fue un presidente de la República que tuvo una tarea extraordinariamente difícil y que la pudo desarrollar y lograr, como fue reconstruir e ir consolidando nuestra democracia. Y lo hizo sin renunciar a sus convicciones, pero lo hizo con todos. Y quizás de lo que estamos hablando, o como que se busca hacer una comparación con lo que ocurre hoy día, son tiempos distintos, que duda cabe, pero él tuvo una tarea que supo convocar al país a cumplirla, y siempre él, y yo pude apreciar que él mantuvo un espíritu de unidad, de buscar los diálogos, de alcanzar los acuerdos y de sacar adelante esa tarea. Por eso es que todos consideramos, yo creo que deben haber pocas personas con ideas diferentes, que fue un muy buen presidente de Chile en un momento extraordinariamente difícil, y que sacó adelante una tarea que nos permite hoy día estar gozando de una democracia que sin la participación de él y la forma como él la encauzó hubiese sido difícil lograrla. Si me permiten un segundo, Rodrigo Vergara nos va a contar brevemente el caso de una chilena vinculada a ISIS que acaba de ser detenida en España. Sí, información, señores, que llega desde España a través de la agencia EFE, lo recoge también El Mundo en Madrid, uno de los principales diarios de la capital española, y dice que la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos detuvo a 7 personas de una red que enviaba mujeres al grupo terrorista islámico, conocido como el Estado Islámico, al grupo ISIS. Entre las detenidas hay 4 mujeres, una de ellas menor de edad, una de ellas chilena, según el diario La Tercera, publica a esta hora, sería oriunda de Viña del Mar, y estos datos ya estarían en conocimiento del gobierno de Santiago. Esa es información que llega desde España. Digamos que en los próximos minutos esta mañana, además, y en este marco, hay una reunión, una actividad del ministro del Interior español, que está de visita en Chile precisamente, con el titular de esa misma cartera en nuestro país, Rodrigo Peñailillo. Tema a tratar seguramente entre los titulares de Interior de España y Chile, la detención de una chilena vinculada al Estado Islámico en África y Europa, detenida hoy en España. Muy bien, gracias Rodrigo Vergara. Bueno, es la noticia. Yo prefiero seguir hablando un Patricio. Sí, ya. Porque... Andrés decía que lo había hecho con todos, pero Patricio Aylwin no solo lo hizo con todos, sino que lo hizo con un compromiso enorme por valores muy esenciales de la democracia, que en ese momento eran fuertemente resistidos por muchos, y por muchos muy poderosos, Andrés, también. Por eso yo señalé que sin renunciar a sus convicciones. Sin renunciar jamás a sus convicciones. Fíjate que la comisión Rettig, por ejemplo, que se estaba recordando recién, fue francamente una idea que él llevó adelante con porfía, porque muchos de quienes estaban en el gobierno se la desaconsejaron abiertamente. El desafío era que los militares se sometieran al poder civil, y una actividad como el informe Rettig iba ciertamente a provocar tensiones con el mundo militar. Y algunos desaconsejaban provocar tensiones porque eso podía arriesgar la regla del gobierno civil por sobre los militares.
Entonces ahí había una fuerza de llevar adelante, y habló de la falta de coraje moral de los jueces y le enrostró a los militares las violaciones a los derechos humanos. O sea, no era un gobierno pusilánime, no era un gobierno que no asumió riesgos, no era un gobierno pero que al mismo tiempo en la construcción de la obra común oyó con mucha fuerza a todos. Yo creo que eso es una combinación muy... Yo creo que supo encarar situaciones difíciles, porque... ¿Cómo cuáles? Porque aparte aparte de las ya conocidas, el boinazo y el ejercicio enlace, una situación que lo puso en entredicho frente a todo el país por la insolencia del general señor Parera de no cumplir sus obligaciones reglamentarias en la parada militar el día 19 de septiembre del año 90. Bueno, él no tenía atribuciones para pasarlo a retiro. Y porque de acuerdo con la ley orgánica constitucional, esa propuesta la debía hacer el comandante en jefe respectivo, que era Pinochet, y que no lo hizo. Y en el diálogo sostenido posteriormente, Pinochet de manera ladina le dijo no, que era una buena persona, que se había tupido, que no lo tomara mal. Y lógico esta falta de respeto, porque cuando un militar lleva la mano a la gorra y saluda en posición firme, es a la autoridad civil a la que está reconociendo. Es decir, él tiene la obligación de saludar a un superior, que en este caso es el presidente de la República, que es el que representa la autoridad de la nación. Y eso no lo hizo, o sea, claramente una violación flagrante a sus obligaciones. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Don Patricio, claro, no tenía las atribuciones para pasarlo a retiro. Sin embargo, cuando a los pocos meses después llegó el general Pinochet a pedirle el ascenso de este general de brigada, general de división, don Patricio le dijo, mire, bueno, ahora ya no se puede porque este señor incumplió sus obligaciones reglamentarias y no va a ser ascendido. Es decir, en las circunstancias en las que debió actuar, tuvo la firmeza, pero también el tino y la perseverancia, ¿no? La agudeza de mirar que en el momento en que a él le tocó gobernar, no todo era posible de hacer, pero que en todo caso la dignidad presidencial que él detentaba en representación de todos los chilenos y chilenas, debía preservarla en todo momento y circunstancia, y así ocurrió. Yo debo decir que tomé contacto con mis colegas Alejandro Fogle y Sergio Vitar de los Centros de Estudios de la Concertación, y fuimos los que impulsamos ayer este homenaje que a mí me parece hubiera sido una deuda tremenda si es que no se lo hubiese hecho ayer, como aconteció en el ex Congreso Nacional a un Patricio Elwin. Jorge Correa Sutil, ¿quién quería decir algo? Sí, solo para ratificar lo que Jorge también decía, y yo creo haberlo señalado. Don Patricio Elwin es un hombre de convicciones muy profundas. Es un hombre que ejerció la presidencia de la República con carácter, con decisión, lo cual aún se valora más en cuanto a que tuvo realismo político para saber aquello que era lo mejor para encauzar al país, y siempre tuvo abierto las posibilidades de conversar y de diálogo, aun cuando naturalmente existieron discrepancias. Yo era un diputado, y puedo decirlo ahora, un joven diputado en ese tiempo, y me tocó en distintas oportunidades, joven pero con experiencia. Con alguna experiencia, sí. Me tocó en distintas oportunidades poder conversar y buscar con él formas y caminos de encontrar acuerdos, de entender o colaborar a solucionar problemas. Entonces, y yo pude ver una persona de convicciones, de carácter, pero siempre abierto a escuchar y a buscar caminos de diálogo. ¿Y los otros presidentes no lo han sido? Él fue particularmente tuvo esa característica, y además él no estaba solo, tenía un gobierno que funcionaba mucho mejor que los que vinieron después. No, más que comparar con otros, lo que sí tuvo un mérito muy especial a mi juicio, que el momento que a él le correspondió era un momento extraordinariamente difícil. Claro. Y creo que el país pudo consolidar un régimen democrático en una forma que, si hubiésemos mirado algunos años anteriores al año 90 y a lo que fue el gobierno del presidente Elwin, se veía como muy difícil. Mirá las cosas a la distancia, él tomó una decisión muy firme, que yo creo que para el país ha valido mucho durante estos 25 años, que fue el informe Rettig, y la tomó en contra de la opinión de sus más estrechos colaboradores, que no la compartían. Así que él fue muy... ¿Como quién? Sus propios ministros del comité político. Recordemos quiénes eran. A lo menos estoy seguro que no compartían esta opinión don Edgardo Benninger y don Enrique Correa. ¿Por qué? Estoy seguro.
porque don Patricio Aylwin con el tiempo, con la confianza que uno... ¿Pero por qué no la compartían? Si uno yo no sé si ellos no la compartían, pero el ambiente que rodeaba a Patricio Aylwin claramente reflejaba que el consejo era: no cree una tensión con las Fuerzas Armadas que usted puede evitar, porque aquí se puede romper la regla democrática del poder civil por sobre las Fuerzas Armadas. Ahora, yo no sé los nombres, los dará Camilo. La tutela militar estaba viva todavía, Cecilia. Sí, pero ¿por qué razón ese...? Y este fue yo creo que fue tal vez, si usara una palabra de hoy tal vez, fue el paso más decidido, más audaz, de ruptura del gobierno de la presidencia de Patricio Aylwin. El instalar la comisión Rettig, hizo gestiones con muchas personas que no, hizo gestiones con muchas personas que no se atrevieron a formar parte de esa comisión. Yo entiendo que don Patricio tiene un libro de sus memorias que relata acontecimientos decisivos de la historia del país y ha encargado a su familia que lo haga público una vez que él ya no esté con nosotros, ¿no? En el futuro. Entonces, bueno, él en su momento develará, ¿no?, las circunstancias que ocurrieron, pero lo que sí yo estoy seguro, como dirigente del Partido Socialista, yo era a la mesa en ese momento, era vicepresidente del Partido Socialista, puedo asegurar de que fue una decisión que el presidente Aylwin mantuvo a firme por su convicción que si la sociedad chilena no era capaz de esclarecer los hechos, iba a tener una herida que no iba a poder sanar. Nos llegan preguntas sobre el tema de Patricio Aylwin: ¿por qué tomó la decisión de ir contra Pinochet en tema de derechos humanos y no en replantear sistema económico, que es la tesis de UNEUS en su último libro? Porque yo creo que Patricio Aylwin tenía mucha claridad en entender que no todos los problemas podían enfrentarse. Y tampoco estaba allí para llevar a cabo su voluntad. Él era un hombre bastante más de izquierda en lo económico de lo que fue su gobierno, pero entendió que el número de conflictos que podía enfrentar eran un número limitado de conflictos, que yo creo que es una virtud de cualquier político. Y lo segundo es que entre esas dos opciones, si las dos opciones hubieran sido las únicas, entre esas dos opciones claramente habríamos tenido una democracia debilitada, yo creo, fundada sobre pies de barro, si la democracia hubiera nacido haciendo vista gorda frente a lo que habían sido las violaciones a los derechos humanos. Ahora, se podía enfrentar Aylwin hizo muchas reformas económicas y avanzó en lo económico. Ahora, lo que no hizo fue investigar las irregularidades que se pueden haber producido en el proceso de privatizaciones. Esa es la renuncia que el gobierno de Aylwin hace, y yo entiendo que la hace para mantener un número limitado y controlable de conflictos políticos. Y creo que mirado a la distancia alguien puede decir, pero ¿cómo no se atrevió a más? Mirado a la distancia, si tú no eres eficaz en controlar esas dos cosas, en ese momento era el quiebre de la democracia. Pero en cualquier momento, si lo que tú haces es dar 100 peleas y perderlas todas, vas a hacer un pésimo gobierno. Camilo Escalona, como les digo, también preguntan sobre el diseño económico. Fue una decisión de gobierno, no fue en la medida de lo posible. El diseño económico, claro, el sistema económico, ¿por qué no que venía de antes? Por una razón muy simple, porque para cambiar el sistema económico hay que tener estaba muy bien, dice Andrés Chadwick. Porque para tener Camilo Escalona. Por una razón muy simple, porque para poder modificar el sistema económico hay que tener una democracia consolidada, ¿no? Aquí hay personas que, incluso esta es una discusión que se hace presente hoy. Claro. ¿No? Hay personas que tienen la creencia que se pueden hacer todos los procesos de manera simultánea. No logran percibir de que la base sobre la cual es posible reformas, como en este caso las que están ocurriendo en nuestro país, estructurales, requieren un sistema político capaz de soportar esas transformaciones y esas reformas, ¿no? Y en las condiciones de limitaciones democráticas graves como las que ocurrían todavía al año 90, porque el gran paquete de reformas constitucionales se terminó de aprobar en nuestro país el año 2005, no tenía ninguna condición el presidente Aylwin de aventurar
un camino como el que sugiere la pregunta, porque él cumplió su tarea, que fue consolidar el restablecimiento de la democracia. No tenía mayoría en el Congreso para hacer reformas legislativas. Andrés Chadwick, no vamos a ir a comerciales. Sí, yo no puedo discutir con ellos sobre las intenciones o posibilidades de don Patricio Aylwin, porque ustedes fueron parte del gobierno y lo conocieron muchísimo más. Yo tengo una visión mucho más simple. Tengo muy claro que don Patricio Aylwin en materia de derechos humanos tiene una convicción moral y hizo todo lo que él ética y moralmente creía que se debía hacer. Y en materia económica, y yo es parte de lo que es un buen gobernante, se encontró con una situación que un país que iba en crecimiento lo hizo crecer aún más y hizo modificaciones, matices, énfasis en aquellas materias que él creía que necesitaban corrección, pero no mató la gallina de los huevos de oro. Y los siguientes gobiernos tampoco, dicen aquí. Bueno, en fin, hay muchos comentarios. Hasta ahora. Muchos comentarios, vamos a ir a comerciales y a la democracia. ¿Sabe qué me parece interesante nuestras auditoras y auditores? Es el análisis en profundidad del gobierno de Patricio Aylwin. Interesante. Por ejemplo, también recuerdan el tema con las internas de C, con Gabriel Valdés, el Carmen Gate o Gate, en fin. Eso podríamos dejarlo cuando esté Gutenberg aquí. Eso fue previo. Claro, pero de ahí llegó como candidato a presidente. Bueno, sí. Bueno, pero lo dejamos para la próxima semana. Claro, Gutenberg Martínez tuvo mucho que ver ahí, dice Andrés Chadwick. Vamos a... Ya, vamos a ir a comerciales. Están los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, Acer será tu mejor socio gracias a tu nuevo notebook ultra delgado Aspire B3, que tiene todo el poder de los procesadores Intel Core. Podrás hacer realidad tu próxima idea. Acer, haz que las cosas pasen. Comerciales y seguimos. Estamos muy atrasados. Camilo Escalona, Andrés Chadwick, Jorge Correa Sutil. Chile es uno de los países del mundo en los que más se trabaja. La jornada laboral suma más de 2.000 horas al año. ¿Cómo equilibramos desarrollo con calidad de vida? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Es que tengo que verlo. Es que lo voy a pensar. Es que, me duele aquí, que no sé, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un es que para todos los que viven de las excusas. En Acer, hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora. Por eso creamos el nuevo notebook ultra delgado Aspire B3 con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core. No hay excusas. Acer, haz que las cosas pasen. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hola, soy Katy Salosny y te quiero dar otra buena razón para preferir todos los días Ensure Advance líquido. Ahora, durante todo el mes de diciembre, lleva el pack de 4 Ensure Advance líquido y pagas solo 3. Sí, llevas 4 y pagas solo 3 Ensure Advance líquido. Aprovecha esta oportunidad para terminar el año con fuerza y energía. Consulta con tu médico. Encuéntralo en farmacias adheridas. Te invitamos a participar en el proceso de consultas de las bases curriculares para los niveles de séptimo básico a segundo año de enseñanza media. Queremos conocer tu opinión acerca de la propuesta de aprendizajes en las asignaturas de artes visuales, música, tecnología y orientación. Participa contestando la encuesta que se encuentra disponible en el sitio www.mineduc.cl. Esta es una invitación del Ministerio de Educación. Esta Navidad, Gift Card Cencosud ha creado una fábrica de sueños. Acá fabricamos la cena familiar que deseabas. O una remodelación para tu casa a tu pinta. O la bicicleta soñada de tu hijo. Regala Gift Card Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Esta Navidad, con Gift Card Cencosud, todos fabricamos sueños. Encuéntrala en Jumbo, París y Johnson. Para 20 empresas, contáctanos al 600-817-1700. Celebra estas fiestas como corresponde. Ven a la Vinoteca, la mejor selección de vinos, espumantes y licores. Haz un regalo en Navidad, sorprende a todos en Año Nuevo. Ven y encuentra lo mejor en sus tiendas de Manuel Montt, 1452, Nueva Costanera, 3955, Vitacura y 8 Norte, 664, Viña del Mar. La Vinoteca, la mejor selección de vinos chilenos.
Esta Navidad regala las mejores marcas premium a precios de outlet. Te esperamos en Arauco Premium Outlet Buenaventura con la espectacular venta de Navidad con miles de productos. Sorpréndete con las mejores marcas, sorpréndete con los precios y regala lo que más te gusta a quienes más quieres. Visítanos en la gran venta de Navidad en San Ignacio 500 Quilicura. Sopraval les desea una Navidad más liviana a los que... Nos gusta celebrar invitando a todos a nuestra casa. Y a los que vamos casa por casa celebrando. ¡Hola, vecino! Y a los que preparamos en familia cosas ricas para las fiestas de fin de año. Y a los que nos gusta preparar cosas ricas el fin de año. Y también todo el resto del año. Y a todos los que disfrutan una Navidad más liviana, para que sigan celebrando con alegría, abrazos y prosperidad todo el año. Vive más liviano, vive Sopraval. Y ¡feliz Navidad! En la Junji, la educación es pública, gratuita y de calidad. Contamos con espacios educativos donde los niños y niñas se desarrollan en un ambiente de bienestar y armonía. Puedes inscribir a tu hijo o hija hasta el 31 de diciembre de 2014 en el jardín infantil o sala cuna de tu preferencia. Infórmate en www.junji.cl. Campaña de inscripción de párvulos 2015. Juntos, un Chile mejor. Junta Nacional de Jardines Infantiles. Gobierno de Chile. Tumor. Fractura. Cáncer. Parálisis. Columna. Aneurisma. Infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. Inti Histórico presenta Mans, su nuevo trabajo musical basado en composiciones del gran Patricio Mans. 27 y 28 de diciembre, Teatro Nescafé de las Artes. Ven y despide este 2014 con sus grandes éxitos y la presentación de este flamante nuevo CD. Inti Histórico, los creadores de la música que respira Inti Gimani durante 47 años. Entradas, Sistema Ticketek, Falabella, Cinehoid y sin recargo boleterías del teatro. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Seguimos en el primer café. Lo que estábamos diciendo es off the record. Salió al aire, ¿cierto, Andrés? Que era off the record. Pero lo que usted dijo. Ya, si escuchas excusas como no tengo tiempo o mañana empiezo o no, es off the record, toma tu Acer y aléjate. Menos mal tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire B13 con todo el poder de los procesadores Intel Core que te permite hacer realidad tu próxima idea. Acer, haz que las cosas pasen. Con Camilo Escalona, con Andrés Chadwick y Jorge Correa Sutil ellos estaban analizando el gobierno de Patricio Aylwin a propósito de los 25 años que asumió y algunas preguntas de nuestros auditores, como por ejemplo recordar lo que pasó antes en las elecciones previas, en la interna a la democracia cristiana, con el caso Carmen Gate, y cuando pierde la interna, ¿no es cierto?, Gabriel Valdés, y ahí surge como el candidato a la presidencia. Algo breve que decir, que recordar. Jorge Correa Sutil, que es demócrata, demócrata cristiano. Los socialistas no teníamos ni local en ese tiempo claro, todavía. Pero por eso Jorge Correa Sutil. No tengo historias internas sobre ese episodio. No conozco historias internas. No fui testigo directo y inmediato. Pero no tiene análisis. No tengo análisis público. Chuta. Andrés Chadwick, desde afuera, ¿cómo se vio eso? Se vio mal, pues se vio feo. Se vio feo, no cabe la menor duda. Una historia que yo creo que la propia democracia cristiana siente y le gustaría que no se hubiese producido y que no se vuelva a repetir, pero se vio feo. Se vio como que habría habido un manejo electoral no debido en la interna de la democracia cristiana. Y obviamente que eso siempre es feo. Camilo, ¿cómo se vio desde ahí? Bueno, nosotros establecimos una gran relación con la democracia cristiana en el comando del no. Y no nos metimos en ese lío por razones obvias. Porque
yo creo que una parte muy importante del tránsito de la democracia se inició en la liturgia de los partidos, los pasos prácticos que son largos y demorosos. Ocurrió el día 1 de febrero del año 88 cuando se suscribió el acuerdo para constituir el Comando por el No. Eran 17 fuerzas, de las cuales, como dije, eran distintos grupos socialistas porque estábamos divididos y atomizados al máximo. Y bajo el proceso del no y de la campaña presidencial nos logramos reunificar. Pronto vamos a cumplir 25 años de nuestra reunificación, así que nosotros evitamos por todos los medios posibles interferir en el proceso interno. Para ilustrar nada más a quienes nos escuchan, ¿no? El Carmen Gate es una acusación de fraude electoral en una elección interna entre Gabriel Valdés y Patricio Aylwin, que buscaban liderar el Partido Democrático. Ahora, cuando hay una acusación de fraude, yo digo, no tengo opinión, cuando hay una acusación de fraude, la verdad es que lo único que uno podría decir es sacar verdades a la luz pública. Yo no tengo antecedentes más que versiones de personas que estuvieron allí, entonces creo que no hay más análisis que hacer ni hechos que agregar, a menos que algún actor se decida hablar sobre esos episodios. Cuando hizo su memoria Gabriel Valdés, los actores han hablado y han dado sus versiones. Oye, ahora yo no tengo más información. Siguen las preguntas respecto a lo que se dijo sobre las privatizaciones en la época de Aylwin, que René Abeliuk, quien murió hace pocas semanas, planteó revisar las privatizaciones, pero fue Foxley el que lo mandó a callar y el tema se cerró. No fue Foxley, fue el presidente Aylwin. Hubo una decisión política al interior del gobierno de enfrentar el problema de derechos humanos y de no hacer investigación por irregularidades en las privatizaciones, porque no había fuerza política para hacerlo. Ahora, cosa distinta, yo eso lo defiendo por las condiciones políticas que habían en el momento y por la posibilidad de sumar un exceso de conflictos que hubieran puesto en riesgo la democracia. Cosa distinta, me parece a mí, son críticas como la de UNEUS, en el sentido de que la concertación haya sido o no haya sido, pero creo que es otro tema, débil en establecer más sistemas y mejores sistemas de fiscalización y control sobre el régimen económico existente. Porque yo creo que lo que efectivamente había convicción, Andrés decía, íbamos tan bien que para qué lo íbamos a modificar, había convicción de que el sistema era de mercado. En eso no nos equivoquemos, la concertación tuvo esa convicción y la tuvo con mucha claridad, pero yo creo que la concertación falló, no tanto en los primeros gobiernos, sino como en los siguientes, en establecer un sistema más fuerte de control sobre ese sistema económico. Y lo hizo en parte porque la derecha se opuso siempre a las leyes que establecían más eficaces controles sobre la colusión, sobre los monopolios, sobre el exceso de negocios en las universidades, etcétera, etcétera. Pero además puede haber, creo yo, una crítica justa en el sentido de decir que eso se empujó con poca fuerza. Era Jorge Correa Sutil el que hablaba y Andrés Chadwi lo miraba así como muy extrañado. No extrañado, me parece muy franco y sincero, Jorge, desde su perspectiva, hacer un análisis crítico. Lo que queda en el fondo, Cecilia, lo que hemos estado conversando, y por qué el recuerdo a don Patricio Aylwin, no solo porque se lo merece, sino que también, porque también creo que tiene vigencia hoy día, que es que cuando hay un gobierno que tiene objetivos claros, sabe establecer sus prioridades y sabe aquello que se puede hacer y para lograr esos objetivos de aquello que resulta imposible hacer. Los gobiernos de Chile son de 4 años y por lo tanto es muy importante que sepan establecer sus prioridades de acuerdo al tiempo de gobierno. O sea, usted quiere decir que en comparado con este gobierno de Bachelet, ahí está la diferencia, porque este gobierno quiere hacer muchas cosas y no tiene sentido de realidad. Eso lo tengo muy claro. Este gobierno, creo que uno de sus puntos débiles está en no saber o no haber sabido en este tiempo, en estos primeros 9 meses. Ojalá esto se cambie. Priorizar sus objetivos, concentrarse, desarrollar bien sus proyectos
y tener claro qué es posible de aquello que no resulta posible. Pero usted se ha olvidado del pendrive que entregó el presidente Piñera a todos sus ministros. El pendrive yo no lo alcancé a recibir originalmente, pero después sí lo tuve. Era enorme. Sí, pero estaba muy claro cuáles eran las prioridades, dónde estaban los temas fundamentales y aquello que obviamente aspirábamos, pero no estaba ni se pretendía hacer una reforma estructural como la que se ha puesto hoy día sobre la mesa. Una precisión, porque una persona hoy de 30 años se puede formar una impresión equivocada, porque estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron hace 25 años, por lo tanto una persona de 30 tenía 5, incluso una de 35, 40 recién estaba en los 10. Entonces, permítame precisar, la Concertación tenía minoría en las dos cámaras, no tenía mayoría en ninguna de las dos, ¿no? Segundo, el general Pinochet era comandante en jefe del ejército y todos los jerarcas castrenses eran inamovibles, ¿no? Esa modificación constitucional se cambió el año 2005. Era un gobierno civil que operaba en las condiciones de la permanencia de los enclaves autoritarios. A quienes le podían llamar la atención las Fuerzas Armadas a través del Consejo Superior de Seguridad Nacional, que lo podían convocar. Autoconvocar. Bastaba que dos comandantes en jefe lo convocaran, se podían reunir y tomar resoluciones en las que el presidente quedaba en minoría y lo podían reprender públicamente. Ese Consejo de Seguridad tenía un secretario que era el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es decir, seamos claros, el liberar al país de las amarras institucionales que consagraban la tutela militar fue un proceso que costó 15 años. El año 2005 se suscribió un acuerdo en el Congreso Nacional en que Andrés Chauque, que está aquí presente, era senador, propuesto por la administración Lagos, yo recuerdo perfectamente porque este es un libraco enorme que lo publicó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. José Miguel Insulza presentó el año 2001 el paquete de reformas constitucionales, hubo un debate en la Comisión de Constitución, recién en el 2005 hubo acuerdo para poder aprobar esas reformas. ¿No? Entonces, pero se resolvió el Consejo de Seguridad, el concepto de garantes, el término de la inamovilidad. Que lleva la firma de Ricardo Lago y que es la que se saca a colación cada vez que se habla de volver a cambiar la Constitución. En lo que se refiere a aspectos de estructura económico-social, efectivamente no fue el objeto de esa reforma constitucional. Oigan, Camilo Escalona, muchos preguntan. Pero sí es lo que se refiere al tema institucional. ¿Qué con Camilo? Andrés Chávez. Es cierto que habían restricciones, que relaciones de mayoría que son distintas y diferentes a las que pueden existir hoy día, pero creo que yo siento que había en un periodo largo de los gobiernos de la Concertación una convicción que iba más allá de las mayorías parlamentarias, que era la necesidad o que se veía como algo positivo que se lograran acuerdos las grandes reformas de carácter nacional para efecto de que ellas puedan permanecer en el tiempo y generar condiciones de mayor estabilidad y consolidación de la democracia. Creo que eso fue algo que la Concertación buscó y creo que fue muy bueno que lo haya buscado. Andrés Chávez, ¿no te haces una cierta autocrítica? ¿No te haces en eso una cierta autocrítica de la mezquindad de la derecha? De la falta de visión política de la derecha, en haberse demorado tanto en los senadores designados, en la inamovilidad de los comandantes en jefe, en el Consejo Superior de Seguridad Nacional y en la regulación económica, Andrés, y al final este modelo económico que tú defiendes está en entredicho fundamentalmente por un conjunto de abuso de gente que ha hecho fraudes a él y que los ha podido hacer porque los sistemas de control son débiles. Y los sistemas de control son débiles, podemos preguntarnos aquí cuánta responsabilidad puede tener la Concertación en no haberlos empujado, pero son débiles fundamentalmente porque la derecha siempre se opuso a reforzarlos. Entonces, te pregunto si en eso no hay una autocrítica tuya, personal, de lo que hicieron o dejaron de hacer en los gobiernos. Porque no tengo, obviamente que no tengo ningún problema en hacer una autocrítica y pueden hacer cosas con respecto a cosas particulares, pero miremos lo que fue en su conjunto. Todos hemos hablado e internacionalmente ha sido reconocido que tuvimos un proceso de transición y consolidación de la democracia que ha sido ejemplar, y creo que eso es una tarea compartida. Podrán haber obviamente los que fueron gobierno una preeminencia y un protagonismo mucho mayor, pero fue una tarea compartida. Y todos también hemos celebrado, y internacionalmente se nos ha reconocido, que hemos logrado durante esos 24 años hasta ahora,
un proceso de desarrollo económico muy superior al que Chile logró tener en los años anteriores. Entonces, si uno mira las cosas en una perspectiva más global, una visión, hay un mérito compartido de las conducciones políticas que tuvimos en esos años que nos permitió consolidar la democracia y generar un desarrollo que Chile no había conocido. El mérito es compartido, Andrés, Jorge, pero no lo es también el hecho de que le faltó control al sistema económico y fueron tardías las reformas políticas. No hay en eso una responsabilidad que yo digo pues, compartida, pero no hay una enorme responsabilidad de la derecha, Jorge, en no haber sido suficientemente visionaria para adelantar esa reforma. No hay nada más difícil que poder responder si las cosas se hubiesen hecho antes, hubiesen sido mejores, o quedémonos más bien, y yo te invito a eso, a que se hicieron, y en el momento que se hicieron, demostraron, y el tiempo nos permite verlo, que hicimos una pega, un buen trabajo para el país. Porque tenemos un país que es muy distinto al que había hace 30 años atrás. Bueno, Camilo Escalona, cuestionamiento a los dichos de Camilo Escalona, dice que acá UNEUS no tenía nada 5 años, ni es precisamente un revolucionario. No, yo no le hablaba a UNEUS, le hablaba precisamente claro, a las personas. No, a propósito de los cuestionamientos de UNEUS a lo que pasó en ese primer gobierno que hablábamos hace un rato, de esto de la continuidad del sistema, del modelo económico. Pero es una respuesta que no da el caso, porque lo que yo estoy señalando es que... Desarrollo económico para quién, también preguntan otros. Para una persona joven... Desarrollo económico, perdón. Espere, que conteste Camilo Escalona. Breve. Pero que quiero decir lo siguiente, miren, hay un libro que está de moda, que es el del académico y escritor francés Piketty. Sí. Ya, que los cuadros que señala son sumamente claros. El 10% de la población de mayores ingresos concentra el 60 o el 70% en prácticamente todos los países avanzados, incluso el 1% llega a controlar más del 50% total de la riqueza después de los años 80 en adelante. La transición chilena se inició en esas circunstancias. Se inició con el derrumbe del muro de Berlín, se inició en los años en que se cayó la Unión Soviética y se terminó. La transición chilena se inició en el contexto de la mayor oleada neoliberal que ha conocido la historia de la humanidad. Entonces, la mayor, en el inicio de los años 90. ¿Entonces? Es en ese contexto nacional e internacional en que se inició la transición chilena, no en otras circunstancias. De manera que hay que, por eso insisto, no el programa de pagar la deuda social, de llegar a acuerdo con un sector de la oposición de entonces, que era Renovación Nacional, para hacer la primera reforma tributaria que se hizo, poder iniciar el pago de la deuda social, disminuir la cesantía, asegurar las primeras iniciativas sociales como el FOS y las otras iniciativas, ¿no? Se hicieron en un contexto en que hubo que revalorizar lo público. Hubo que la tarea que inició la tarea que inició la transición fue revalorizar lo público, ¿no? Y en ese contexto avanzó más de lo que se pensó iba a avanzar cuando esta comenzó el año 90. Jorge Correa Sutil, que todo se hace en la medida de lo posible, Cecilia. Ningún gobierno sale en los libros de historia por las peleas que da y pierde, ninguno. Y por lo tanto, el arte de la política es el arte de hacerlo en la medida de lo posible. ¿Desarrollo económico para quién, Cecilia? Pregunta alguien. Sí. Quiero contestarle directa y claramente a quien hace esa pregunta. La pobreza bajó de más de un 40% a menos de un 15% en Chile. Eso es desarrollo económico para quién. Ahí está respondido. Tenemos problemas de desigualdad, evidente. Pero no escupamos al cielo, por favor. También sobre la entrega de las empresas del Estado, que Abeliuk, cuando lo dijo, era presidente de la Corfo. Vicepresidente ejecutivo, sí. Él encargó un estudio y el gobierno, como explicó Jorge Torrea, tomó la decisión de no encarar ese tema. Ok. Otras preguntas, el tema de... oye, estuvo muy interesante, parece, esta mañana. Sí, lo que llamó mucho la atención. Seguimos con Eduardo Frei. Oiga, lo que llamó mucho la atención, Camilo Escalona, lo que usted comentó sobre el rol de
quién había, Correa y Benninger. Claro, sí, pues no estaban de acuerdo. Pues, sí, el presidente sobre el informe Rettig, acláralo por última vez. El presidente Elwin él tomó esa decisión, él impuso incluso a su ministro del comité político. Él tomó la decisión de constituir la comisión Rettig y de sacar adelante el informe Rettig. Habían aprehensiones alrededor de Elwin, no lo llamemos oposición, por favor. Habían aprehensiones. Aprehensiones. Esa es la diferencia entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Claro, la Democracia Cristiana le dice aprensión y el Partido Socialista dice no lo compartía. Benninger, Correa y ¿quién más? Esos dos ministros, lo menos yo estoy seguro. No sé los demás. Pero no lo compartían. El presidente Elwin tomó esa decisión y la llevó a cabo incluso con una diferencia de criterio con sus más cercanos colaboradores. ¿Y hoy en día quiénes representarían a esos personeros? No lo puede representar nadie porque estamos en otra situación histórica. ¿Cómo lo van a representar? Si otro país hoy día. ¿Qué corriente, digo, no sé, sensibilidad política? ¿No? Dígalo. No hagamos comparaciones. Es que no eran sensibilidades políticas, eran cálculos políticos respecto de lo que podía pasar. Yo estuve en la discusión interna del programa de Derechos Humanos de la Concertación y allí habían cálculos políticos respecto de los efectos que podía tener enfrentar ese problema. No era un problema de que en la posición ideológica no quisieran, no. Era un problema de saber si de esta podíamos salir bien o mal. En Argentina estuvieron a punto de salir mal, porque sin el DIN, ¿cómo se llama? Salió disparando en contra y tuvieron que retroceder con la ley de punto final, y terminaron saliendo bien, pero esto representaba riesgos y la posibilidad de un quiebre y una retoma de los militares del poder estaba. Le quiero decir a todos los auditores que recuerden que se habla mucho en estos días del presidente Mujica como un gran presidente democrático en Uruguay, una persona de izquierda que fue guerrillero. Bueno, en esa misma ocasión, cuando la gente fue a la urna, la sociedad uruguaya acordó una ley de punto final en el tema de los derechos humanos, ¿ya? Cosa que nosotros en nuestro país nunca tuvimos ni nunca se planteó, como ha ocurrido en otros países vecinos en relación con los derechos humanos. Claro que hay lecciones del pasado que hemos conversado hoy día que sería muy bueno que se aplicaran hoy día. Muchas opiniones, no hay que perderse, la derecha es la que debe dar explicaciones, otras opiniones. Aplausos nuevamente para el primer café y la conversación con altura de sus panelistas. También la vuelta a la democracia tuvo sus cómplices pasivos. Para investigar las privatizaciones, recuerdo que Piñera dejó leyes de amarre. Correa Sutil es abogado, él sabe más. Piñera sí que en eso no tuvo bueno, estoy leyendo los Twitter y las opiniones que nos llegan. Justo cuando hay que discutir de la democracia cristiana y lo dicho en Tolerancia Cero, Guten Martínez no está. ¿Qué coincidencia? No es una coincidencia. Nosotros sabíamos hace rato que Guten Martínez no podía venir hoy porque tenía un compromiso. A propósito de las críticas que ha recibido Gutenberg Martínez y también Ignacio Walker por otros sectores de la democracia cristiana, eso se refiere nuestra auditora Paula Vegas. Otros países saliendo de dictaduras han tenido más dignidad y valentía que la chilena. Esto nos mantiene aún divididos. Ningún país ha hecho más en materia de violaciones pasadas a los derechos humanos. Chile, por los que estudian comparativamente estas situaciones, indican que Chile es uno de los países que más ha hecho en materia de violaciones pasadas a los derechos humanos. Bueno, en Argentina hay 1000 genocidas presos. O sea, en los últimos años, bueno, no al inicio de la transición, como empezó a ocurrir en Chile. Ya, estamos recontrapasado el tiempo, estaba tan interesante el debate. Lo continuaremos, señoras auditoras y auditores. Andrés Chadwi y Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona. Nos quedaron los otros temas que teníamos pensado hablar, pero bueno, la historia se impuso y el éxito de la conversación también. Que les vaya muy bien. Chau, Muchas gracias.